Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo ajustar una textura aplicada a un modelo en 3D. Tenemos el modelo generado en base a fotografía adaptada. Ahí está. Y lo interesante, es verdad que podríamos aplicar una textura de la propia biblioteca de SketchUp o una textura externa, pero lo interesante realmente es utilizar la propia fotografía adaptada para transferir la imagen y utilizarla como textura. Para eso lo único que tenemos que hacer es seleccionar toda la geometría que hemos modelado, hacer botón derecho y aparece una opción que dice proyectar fotografía. El programa nos pregunta si queremos recortar las caras parcialmente visibles. Le vamos a decir que sí en principio, y ahora vemos lo que es. Aparece la textura ya en la ventana de materiales y el modelo ya figura como un modelo con textura. Aparece una geometría que nos divide las caras o nos recorta las caras parcialmente visibles. Lo que vamos a hacer es eliminar la geometría. Si vamos al menú Ver geometría oculta, la división de las caras parcialmente visibles se ha generado con una geometría, como veis, y lo que vamos a hacer es eliminar toda esa geometría en todas las zonas en las que tenemos esos elementos. Una vez eliminada toda esa geometría oculta, lo que vamos a hacer es ahora adaptar la posición de la textura ajustándola a lo que es la geometría. El proceso es muy sencillo. Básicamente lo único que tenemos que hacer es seleccionar la cara en la que está aplicada la textura, botón derecho, y sobre la opción de textura pulsamos en situar. Con eso nos aparecen los alfileres de colores que nos sirven para colocar la textura de forma un poco general. Pero si queremos que sea un poquito más exacto, lo que hacemos es volver a pulsar el botón derecho sobre la cara y desactivar la opción de alfileres fijos. Con eso aparecen los alfileres de color blanco, alfileres que haciendo un clic podemos desplazar para luego, manteniendo el botón pulsado, el izquierdo del ratón, ajustar la posición de la textura sobre la cara. Repetimos el proceso en todas y cada una de las caras de lo que es el modelo. En este caso que tenemos aquí es un poco distinto, porque si yo absorbo las propiedades de esta textura ahora para aplicarla en las demás caras que tengo en la parte superior, al hacer un clic veis que la posición de la textura no es correcta. Lo que tengo que hacer en este caso es seleccionar el botón derecho, textura, y hacer que la textura sea proyectada. Vuelvo a absorber las propiedades y ahora sí que, como veis, hay cierta continuidad, lo cual me va a dar un poquito más de calidad. En esta cara que tengo aquí, lo que voy a hacer es invertir el proceso. Como veis, la textura no queda bien colocada, entonces lo que hago es sobre esa cara, botón derecho, textura, desactivo la opción de proyectada y ahora la vuelvo a situar más o menos jugando con la posición de los alfileres. Repito el proceso también para este lateral.
Y por último, hago el mismo proceso en el hueco de la parte superior. Una vez que ya tengo todas las texturas correctamente situadas, lo único que tengo que hacer es repetir la textura en las caras paralelas. Para eso lo que hago es absorber las propiedades con el bote de pintura y el cuentagotas. Y en este caso, por ejemplo, esta cara que no tiene textura, se la aplico. La posición es exactamente la misma porque es una cara paralela. Lo mismo pasa con esta cara delantera para la cara posterior. Absorbo las propiedades y la aplico ahí. Y solo se trata de repetir el proceso en todos los elementos. Por último, este elemento que tengo aquí es un elemento exactamente igual que este, con lo cual, básicamente lo que tengo que hacer es copiar el objeto. Para finalizar el trabajo, lo único que nos queda es definir la parte inferior de los elementos laterales y la parte posterior de los tableros horizontales. Repetimos el proceso. Y con esto tenemos la textura obtenida de la propia fotografía adaptada y ajustada perfectamente a lo que es la geometría que hemos modelado. Esto es todo, ya veis que es un proceso muy rápido, muy sencillo y no hemos tenido que trabajar con texturas externas, simplemente estamos basándonos en la propia imagen que hemos utilizado primero para modelar el mueble y después para aplicarle la textura. Nada más, un saludo.